Bueno, pues mucho gusto a todas. Muchas gracias por la invitación, Mariana. Yo soy Daniela Ramírez de Jurado, soy estudiante de terapia ocupacional y bueno, desde el enfoque de terapia ocupacional nosotros nos dedicamos a mejorar la calidad de vida de cualquier persona que tenga algún padecimiento, una enfermedad crónica o una discapacidad. Entonces, por este lado de la disautonomía, no sé si tengan algunas preguntas o quieren que les platique más o menos qué hacemos nosotros. A ver, Yo creo que cuéntanos un poco tu experiencia de cómo fue que tú llegaste al diagnóstico, porque además de que tú eres terapeuta, tú eres parte de nuestras libélulas de la comunidad. Y vamos a empezar por ahí en lo que les empiezan a surgir dudas sobre cómo interviene un terapeuta ocupacional en la DIS o qué beneficios, ventajas y qué podemos obtener con esto. Vamos a conocerte primero. bueno, pues mira, yo llegué a la disautonomía a partir de los 33 años, pero fue un show, como tú has mencionado en varias páginas públicas, pues se confunden con otros diagnósticos, ¿no? Pero realmente mi disautonomía es familiar, yo la tengo desde que nací, o sea, mi primer síncope fue creo que a los 8 meses de nacida, sí, así, Ok, tu mamá, bueno, tus papás en general. sí, mis papás, porque se les hacía fácil, pues yo soy la más chica y con todos mis hermanos, pues jugaban a aventarlos, ¿no? Y ya que los cachan a los bebés, ¿no? Ya saben los juegos de los papás. Entonces, a mí me aventaban o de arrullarme, pues yo me iba, ¿no? Pero realmente nunca me diagnosticaron porque mis episodios eran muy lejanos unos de otros. Lo que yo recuerdo es que cuando yo tenía, o sea, 4 o 5 años, híjole, a mí me mataba caminar, me dolían muchísimo las piernas. Entonces, a través de todo mi desarrollo he tenido problemas o síncopes, pero realmente me diagnosticaron hasta los 33 años. Y fue un show porque pasé por todos los médicos sabidos y por haber. Pasé por los cardiólogos, pasé por neurólogo, pasé por gastro, pasé por urólogo, porque aparte me daban un montón de infecciones urinarias y no sabíamos ni qué. O sea, me inflamaba muchísimo la vejiga y no sabíamos ni qué. Y para mí era un dolor horrible, horrible, no sabes. Pasé por médicos internistas y tampoco, hasta que llegué con uno en específico, que también es inmunólogo, que también tiene otras ramas aparte de la medicina interna, y él fue quien me diagnosticó, pero yo ya fui con él con una cirugía innecesaria que tuve, ¿no? Flaca, como de 43 kilos, que no me podía ni subir al elevador porque me ponía a sudar y me desmayaba. O sea, llegué con él con mucho trabajo, porque aparte era en un noveno piso y me costaba trabajo hasta la altura del noveno piso. O sea, simplemente el elevador me Bueno, desmayé. O sea, me llevaron ahí, me resucitaron, ya sabes, y yo fui sudando a la gota gorda, ¿no? Y él fue quien me diagnosticó, me mandó al Hospital General a hacerme la prueba de la mesa inclinada y ahí me quedé muchos años, varios años con ellos, porque para ellos era como un experimento médico por mi tipo de disautonomía. Entonces, regularmente ahí me checan cada 6 meses que todo vaya bien conmigo por el tipo de disautonomía que tengo. ¿quién más tiene disautonomía de tu familia? Eh, bueno, mi papá suponemos que también tenía disautonomía, pero él aparte tenía un problema cardiovascular y falleció joven, por ejemplo, ¿no? Mi hermano el más grande, mi hermano el mayor, padece disautonomía, su hija padece disautonomía, yo padezco disautonomía y tengo una media hermana, hija de mi papá, que también padece disautonomía. Sí. Ok, son bastantes. Sí, Mira todos que- lo hacemos como en distintos niveles. La más fregada, perdón por la palabra, no, no te preocupes. Ok. fui yo porque mi disautonomía es mixta y Ujú. tengo, o sea, de los 30 síntomas, cuando le he tenido grave, tengo 25, sí. Entonces, pues horrible. Pero así fue como... Eso sí es súper nuevo porque pues ya te conozco de bastante tiempo atrás, por así decirlo, al menos por redes, obviamente, y nunca habíamos tenido esa plática de que tienes una disautonomía familiar. A los únicos que conocía son a mis potosinos, que son mamá, papá e hija, pero está bien padre porque, o sea, ya sé, se ve horrible que te digas eso a alguien, pero está padre que puedas conocer a otra familia o a esta disautonomía primaria que se cree que es como la original, por así decirlo,
y que puedas compartir también que incluso siendo la original hay tanta variación de una a otra. O sea, porque se pensaría que eso es normal en las secundarias porque depende qué te lo detona o es secundaria a qué. Pero en este caso el origen es el mismo, es tu genética al 100% y aún así cada cuerpo interpreta esa genética diferente. Sí, muy diferente. Aparte, digo, aquí haciendo un poco hincapié en la disautonomía y cómo funciona nuestro organismo, pues es muy diferente la disautonomía entre el hombre y la mujer, por ejemplo, ¿no? O sea, considero que por muy grave que lo tenga el hombre, es un poco más controlable en ciertos aspectos por la parte hormonal. Nosotras, nuestros cambios hormonales de mes a mes, nos influye muchísimo en la disautonomía, ¿no? Pero pues sí, en mi caso yo he tenido la disautonomía como muy variable a través del tiempo, con distintos síntomas a través del tiempo, porque siempre he hecho mucho ejercicio, pero quién sabe qué me pasó de los 31 a los 33 y, o sea, mi corazón falló y ahí fui para atrás, ¿no? Y por No, ejemplo, en el caso de mi hermano, por ejemplo, su disautonomía es como de las más leves, ¿no? Que solamente se le baja la presión, se marea, entonces le da como mucho chance de tener adecuaciones o cuando está muy estresado en el trabajo, dice, siento que me mareo y entonces me acuesto tantito y se me pasa el estrés, ¿no? Sí, pues, pero conmigo no es así, ¿no? es diferente. Y justo en la semana me escribía Nati preguntándome sobre eso, sobre si era normal, porque se acaba de percatar que Nati es de nuestras 10 jóvenes, porque son de las más pequeñitas que tenemos ahorita en adolescencia. Tenemos uno que otro niño, pero ya es menos, por fortuna. O bueno, no hemos tenido nuevos casos, por así decirlo, de niños. Que estaba notando eso, que a partir de la vacuna del COVID cambió mucho y a partir de eso, como su regla se modificó también, cambió mucho la forma en la que se relaciona con su disautonomía ahora. Y me decía, ¿hay algo especial o algo normal o así? Incluso una de las aliadas de Disautonomía Salud, Mariana, también, me preguntaba eso, o sea, ¿conoces algún ginecólogo experto en disautonomía algo? Porque también he visto muchos cambios de repente que no van y es justo lo el tema hormonal que hace que las mujeres sean más fuertes. Ahora, platícanos, bueno, yo sé que tú de profesión eres terapeuta, pero ¿siempre metiste la terapia en ti para la DIS? ¿O en qué momento fue cuando dijiste, ah, mira, lo que yo hago también me puede ayudar? Pues mira, yo he estudiado varias profesiones. Yo tengo ya actualmente, voy a cumplir 38 años, ya estoy bastante Ujú. madura. Entonces, estudié ingeniería industrial, también estudié danza clásica y contemporánea de profesión, también la ingeniería industrial de profesión. Y yo tengo un hijo con discapacidad, entonces mi hijo con discapacidad me acercó a este tema de la terapia ocupacional. Y como los médicos me decían que estaba muy rehabilitada, los terapeutas también, me animé a estudiar terapia ocupacional. La verdad es que, pues a mí me salvó la vida porque justamente me agarró como en el inter de mi diagnóstico. Entonces, justo en el inter de mi diagnóstico, yo tuve un síncope horrible que me dejó eh, hemipléjica, o sea, de medio cuerpo Sin movilidad. paralizado. Ujú. Me hice una lesión en la cervical 3 y 4. Entonces, todo lo que pude investigar de terapia ocupacional en ese entonces lo apliqué a mí porque yo dije, yo no me puedo quedar sin un brazo, sin una pierna, a ver cómo le hago. Y fue un proceso, la verdad, duro de eh, tanto como profesional, como madre, como persona, sentirte discapacitada, ¿no? No solamente por la disautonomía, no solamente porque no me daban diagnósticos, sino porque pasé por tantos profesionales que hubo un momento en que me dijeron, pues te vas al psiquiatra porque médicamente no tienes nada, ¿no? Y yo decía, es que, o sea, debo de tener algo porque mi malestar es físico. O sea, no puede ser que me desconecte nada más así porque yo quiero, ¿no? Etcétera. Entonces, en este camino, pues sí, efectivamente, hace rato estaba pensando, ¿no? Cada cuánto aplico la terapia ocupacional en mí, te podría decir que cada que tengo un cambio importante, la verdad me siento y hago terapia ocupacional, creo mis actividades de tal forma que pueda cumplir mi rol de vida, ¿no? Mis expectativas como persona, que me hagan autosuficiente, porque aparte soy una persona muy independiente, entonces también fue un cambio muy drástico para mí vivir sola con mi hijo todo el tiempo y
y ahora depender de vivir con alguien más, no como mi mamá. Y para mí fue un shock emocional muy fuerte y actualmente pues estoy en el proceso de volver a irme a vivir sola con mi hijo y de estar lista, pero ha sido un proceso, ¿no? Sí. Cada que tengo un cambio importante en mi rutina de trabajo o de ejercicio o de salud, lo que sea, aplico terapia ocupacional. Sí. Bien, voy a hacer una pausa. Tenemos aquí dos preguntas de Julio y me dice, mi mejor amiga tiene disautonomía, ¿qué síntomas tiene, cura cómo es y qué remedios tiene? Te platico rápido, Julio. La disautonomía, y también para los que nos ven, si es que no son de la comunidad, es una falla en el sistema nervioso autónomo. Ese sistema regula de forma automática todo lo que tu cuerpo hace para vivir sin que tengas que pensar. Es decir, un día nuestro cuerpo olvidó cómo funcionar y pues le falla todo, a veces sí, a veces no. ¿De qué depende? De las señales que manda el cerebro a través de este sistema, que se interrumpen por alguna razón. La causa es desconocida. Las únicas que tienen origen es la disautonomía familiar, en el caso de Dani, y eso quiere decir pues que es de nacimiento, es hereditaria. No quiere decir que forzosamente el hijo de Dani va a tener disautonomía, pero al ser familiar y ser genética en su caso, tiene un gran porcentaje de probabilidad de desarrollarla en algún punto de la vida o de ser portador y tal vez cuando él tenga hijos y los llega a tener, pues entonces que su hijo también pudiera desarrollarla, ¿no? No tiene tratamiento universal ni tiene cura. ¿A qué me refiero? A que el tratamiento en la disautonomía se considera que es paliativo. Eso quiere decir que según el síntoma que aparece es lo que se va tratando y que la mejor forma de tener calidad de vida es con un tratamiento integral. Por eso es que los terapeutas son tan importantes en nuestra vida. Para alguien que no sabe qué es la terapia ocupacional, platícales en qué consiste, qué tipo de actividades puedes realizar, por qué nos genera esos beneficios el hacer algo en concreto a tener actividades variadas. Pues mira, la terapia ocupacional, la diferencia, a veces nos preguntan, ¿no? ¿Qué diferencia tiene un terapeuta físico a un terapeuta ocupacional, a un psicólogo? Yo hago ese hincapié, pues, para que entendamos en conceptos cómo nos diferenciamos, ¿no? Tú vas al psicólogo cuando tienes un tema emocional, psicológico o mental, ¿no? Que tengas que recurrir y que a base de preguntas que él te hace, tú puedas responder e indagar en ti, tu persona, ¿no? Cuando vas a un terapeuta físico es porque tienes algún problema o alguna lesión en alguna parte que quieres rehabilitar o alguna lesión, o también hay padecimientos que te ayudan, pues los masajes que te hacen, las técnicas que utilizan corporales para rehabilitar o para mejorar tu movimiento, ¿no? Eso es el tema del fisio, ¿no? Te mejora o te ayuda al movimiento o te restablece alguna, alguna lesión. Los terapeutas ocupacionales tenemos muchas funciones, ¿no? Una de nuestras principales funciones es que estudiamos tantas cosas de todas las áreas de la ocupación humana que somos portavoz tanto para la enfermedad como para los médicos. Nosotros podemos establecer un diagnóstico a través de los médicos, hablar con ellos y somos, por ejemplo, cuando hay un paciente hospitalario de cáncer, ¿no? Nosotros somos la conexión entre el paciente, psicólogo y todas las áreas médicas para conformar todo acerca del paciente. ¿Por qué? Porque nosotros analizamos la ocupación humana. ¿Y qué es la ocupación humana? Cualquier actividad que tú haces que te desarrolla un sentido a tu vida, que tiene un sentido, ¿no? Y todas las ocupaciones que hacemos son muy importantes. Y justamente hace rato estaba haciendo como un hacemos de persona, ocupación, ambiente, y realmente la disautonomía es de los padecimientos. Yo lo tengo como un padecimiento crónico que cambia a través del tiempo y es factorial, o sea, cambia si estás en una ciudad o estás en otra, o si, por ejemplo, tú me decías que venías de la Ciudad de México a Hidalgo, pues te afecta el trayecto, ¿no? Uh-huh. La deshidratación, el calor, el frío extremo, todo lo que podamos recibir del ambiente a una persona con disautonomía le afecta, sí o sí. Entonces, le afecta en todas las áreas de la vida, ¿no? Desde para ir al baño, para la comida, las horas que duermes, si te puedes ejercitar o no te puedes ejercitar. Varía mucho entre paciente y paciente y varía también en qué etapa de tu disautonomía estés, ¿no? Qué tanto te conoces, qué tanto has investigado de tu padecimiento. Entonces también podemos aportar mucho en la información, ¿no? La información asertiva
y cómo vive la persona el padecimiento. No es lo mismo el, tú tienes disautonomía y tú lo vives de una forma a la otra a forma que yo vivo. ¿Por qué? Porque nuestros recursos son distintos, distintos médicos, tomamos distintos medicamentos y aparte hay otras enfermedades que también se acompañan con la disautonomía, a veces no, pero hay pacientes así. Entonces, cada padecimiento en la persona nosotros lo vemos como un ser ocupacional y un ser biopsicosocial y esta parte hace que se enriquezca mucho la terapia ocupacional porque vemos cómo le afecta esta enfermedad, este padecimiento o esta discapacidad a la persona para hacerla más funcional, más autónoma, más independiente o recuperar una ocupación significativa que la persona quiera. Entonces, en eso prácticamente a grandes rasgos es lo que hacemos los terapeutas ocupacionales. Creo que es súper importante porque, como se los menciono, normalmente cuando hablamos de temas de salud pensamos en especialistas, llámese cardiólogos, neurólogos, de ese estilo, pero no volteamos a ver hacia la nutrición, no volteamos a ver hacia la terapia física, hacia la terapia ocupacional, o incluso hacia la psicología, hay veces que lo dejan en segundo plano. Y por aquí Claro. nos, Luis, ¿algún consejo para poder ayudar a mi mejor amiga? No sé mucho del tema y me gustaría aprender para poder ayudarla. Lo primero es darte las gracias y felicitarte, Luis, porque esto que estás haciendo ya es un cambio muy grande para tu amiga. Quiero que sepas que las personas con disautonomía solemos ser muy solitarias porque nuestro entorno se aleja por miedo, por ignorancia, por muchas cosas, por agotamiento, por lo que sea. Y tener una red de apoyo hace una diferencia enorme. Yo ayer la pasé increíblemente mal y hoy estoy aquí gracias a esa red de apoyo. Entonces, gracias por lo que estás haciendo. Ver este tipo de lives ahí en nuestra cuenta vas a encontrar muchas páginas como son eh, Una vida con disautonomía, Disautonomía Salud, Visibles, Disautonomía, Somos Distintos, Equilibrio Nutrición, Disautonomía Guadalajara, en donde tienen ya información más técnica de qué es lo que le pasa, cómo se desarrolla, que todo. Algo que puedes hacer siempre es cargar una bolsita con sal, granitos de sal. Eso le va a ayudar, es como un remedio universal. Solo verifica que tu amiga tenga disautonomía de presión baja, que es la más común, para que entonces la sal funcione. Si tiene presión alta, no. Otra cosa que puedes hacer es ayudarla a estar hidratada. Cómprale un electrolit, pregúntale cuál es su sabor favorito, o a lo mejor prefiere Gatorade o Powerade, algún electrolito que le ayude en lugar de agua, o algún agua, por ejemplo, a mí el agua de limón con un poco de bicarbonato, que es como un tipo suero, igual me ayuda mucho. Puedes ver actividades que no le generen daño. Justo todo esto va relacionado con la terapia ocupacional porque estás poniendo atención en tu entorno y cómo se involucra, y tú eres parte de esta terapia ocupacional de tu mejor amiga, en donde estás procurando su bienestar y donde estás preocupando porque vamos al parque cuando sea un horario fresco, donde esté la sombra, donde pueda caminar, donde no haya luces que le detonen síntomas, crisis. Todos los disautónomos, bueno, pacientes con disautonomía, tienen síntomas diferentes. Los más comunes son presión baja, debilidad o fatiga crónica, esta sensación de estar somnolientos o cansados todo el tiempo. Las migrañas o la presión en el pecho son muy comunes, los dolores musculares. ¿Y cómo se puede llegar a controlar? Cada cuerpo es distinto, es aprender sobre cómo funciona su cuerpo, ayudarle a hacer un diario de síntomas, eso ayuda muchísimo, y estar pendiente de su entorno es como vas a aprender a conocer su tipo de disautonomía y cómo vas a irte involucrando. Exacto, tiene presión baja, toma mucho electrolit, o sea, está consciente de vez en cuando con un electrolit, con snacks salados, algún squinkle, cacahuates, nueces, todo lo que son semillas, si no le genera alergia, porque muchos tenemos también muchas alergias, te ayudan, son alimentos mitocondriales, eso quiere decir que se van directo a la parte del cuerpo que produce energía. Gomitas también ayudan de vez en cuando, somos más salados que dulces, pero a veces también requerimos lo dulce. Y regresando contigo, Dani, me recuerdas mucho a mi fisioterapeuta porque hay muchas cosas que, a pesar de que ya llevo 16 años viviendo raro y 6 desde que conozco a la disautonomía, sigo sin entender muchas cosas. Y por ejemplo, esto que decía del cambio de horario, es que no entiendo ahora por qué estoy mal, pues porque tu cuerpo lo moviste una hora. Y yo, como, pues eso que todos, ¿no? Y es como, primero, no, tu cuerpo no es el de todos, ¿no? Segundo, lo estás reeducando. Y ella me hace mucho hincapié
en que nuestro cuerpo funciona como si su sistema tuviera autismo, en el sentido en el que depende de rutinas, depende de actos muy establecidos, depende de ese tipo de cosas. ¿Qué opinas tú sobre esta teoría? Pues mira, tocas un tema muy interesante, eh, porque, bueno, me encanta porque aparte te considero, la verdad, de las personas que tienen disautonomía mejores preparadas, que das un marco teórico bellísimo, bastante técnico, la verdad, que, o sea, ya involucraste muchísimos aspectos. Y hay algo que quisiera mencionar, que es parte de mi rol y que en ningún lado, la verdad, lo mencionan, es que nosotros como terapeutas ocupacionales tratamos a la persona por distintos marcos, ¿no? Por distintas teorías. Una de las teorías que nosotros tenemos se llama integración sensorial. Yo mencioné en una de mis historias que la disautonomía, ¿qué pasaba cuando choca tu sistema nervioso central con tu sistema autónomo, el sistema nervioso central? Entonces, hay que entender primero, creo que lo primero que tenemos que entender qué es la disautonomía para entender por qué nos afecta en grandes rasgos, ¿no? Y en muchas escalas. Por ejemplo, hay personas que tienen hipersensibilidades en la piel, hay personas que tienen alergias, pero no es que sean alérgicos, sino que nuestro cuerpo reacciona o hiperreacciona ante estímulos. ¿Qué estímulos? Cualquier estímulo. Por ejemplo, yo ahorita estoy sentada, pero tengo mis piernas cruzadas. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar sentada. Yo estoy hecha conchita. No les enseño porque traigo vestido, pero estoy así hecha conchita, ¿sabes? Para que todo irrigue perfectamente bien en la sangre hasta mi cerebro, ¿no? Y hay muchísimos factores, la luz, la temperatura, todos los factores externos, cualquier temperatura, luz, ropa, y por ejemplo, ¿qué son nuestros factores internos? Todo lo que es nuestro organismo, todos nuestros órganos son la parte interoceptiva, y nuestros sentidos, todo nuestro sistema nervioso central funciona con base a nuestros sentidos y la información que recoge de todo el ambiente. ¿Qué sentidos? El olfato, la vista, el tacto, el gusto y la parte vestibular. Entonces, hay que entender cómo funciona esto. Por ejemplo, ahorita yo te estoy hablando, ¿no? Pero, por ejemplo, en otros años, yo de hablar tanto me empezaba a marear. ¿Por qué? Porque, o sea, haces fuerza en el estómago porque estás aguantando la respiración. Y Ujú. entonces, lo que pasa con la disautonomía es que cualquier estímulo externo que tú tengas a tu cuerpo, el cuerpo lo agarra como un estrés. ¿Qué pasa cuando hay un estrés? El corazón palpita, cambia la presión bruscamente, ya sea para arriba o para abajo, te crea sudoración, te crea nerviosismo y el cuerpo no sabe qué está pasando, el sistema colapsa, a veces te dan ganas de hacer pipí o de evacuar por lo mismo de que el sistema está tratando de controlarse y toda esa información se va a todos los órganos en un segundo y te llega al cerebro y el cerebro dice, yo no sé qué me estás haciendo, adiós. Eso es la disautonomía. Entonces eso ocurre cuando hay un síncope, ¿no? El cerebro dice, yo no quiero estar aquí, adiós, porque no sé qué le estás haciendo al cuerpo, entra en estado de shock y entonces la persona con disautonomía cae en un desmayo mientras su cuerpo se vuelve a restablecer. Entonces, si nosotros entendemos que a la persona con disautonomía le afecta cualquier estímulo, entonces hay que tener muchísimo cuidado en qué estímulos puedes recibir, cuándo, a qué hora, en qué momento, si estás en tu periodo o no, etcétera. Las personas con disautonomía viven con cosas muy, es como tú bien dices, a veces la gente se aleja y a veces también nos alejamos porque somos muy incomprendidos de nuestros síntomas, hasta uno lo incomprende, o sea, no lo podemos comprender. O sea, yo llevo un diario y lo que tú quieras de síntomas y por más que yo sé que hay muchas cosas o 50 cosas que en un día me pueden dar síntomas, a veces me vienen involuntariamente y digo, pues, ¿qué pasó? ¿No? Si estoy tratando de controlar esto. Entonces, si entendemos que funcionamos por el sistema nervioso central, entonces puede ser más fácil que entiendas tu propia disautonomía. Entonces, el terapeuta ocupacional, en este caso, cualquier terapeuta ocupacional, trata
de que tú entiendas cómo es tu padecimiento, cómo es tu disautonomía, para que seas tú el principal que pueda llegar a controlar esto, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo contrarrestamos el sistema nervioso? Con el mismo sistema nervioso, con el sistema autónomo y con el sistema periférico lo podemos contrarrestar. Hay ejercicios, hay técnicas y hay un sinfín de cosas que pueden contrarrestar siempre y cuando conozcamos cuáles son nuestros síntomas, qué factores influyen en estos síntomas, porque sí hay gente que me dice, es que, o sea, no puedo entender porque no, sí hay. Por ejemplo, yo te podría decir que hay personas que pueden manejar, hay personas que no pueden manejar un auto, hay personas que pueden hacer un viaje en autobús de 5 horas, hay personas que no pueden, pero todo tiene una explicación, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor tu tipo de disautonomía, si tú te quedas mucho tiempo sentado en una posición, pues vales gorro, ¿no? Te desmayas. Entonces hay que usar medidas de compresión, hay que hacer ejercicios cada media hora. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso se restablece y se puede restablecer si tú estás en constante movimiento y dependiendo de tu nivel ortostático, también se te dejan esos ejercicios, ¿sabes? O sea, yo estoy sentada de una forma en la que tú estás diferente. ¿Por qué? Porque a ti te viene bien eso y a mí me viene bien esto. ¿Sabes? Porque sabemos que eso es a nuestro cuerpo. Entonces, la persona tiene que encontrar y hay que encontrar un equilibrio en todos estos movimientos. Entonces, si partimos de que la persona, el sistema nervioso controla todas las funciones y aparte nuestro sistema periférico y autónomo, el autónomo, que es el que controla toda la parte de los órganos digestivo, corazón, hígado, riñón, etcétera, ellos funcionan involuntariamente siempre en nuestro cuerpo, aunque no querramos, ¿no? Aunque tú no tengas ganas de ir al baño, lo que sea, tu cuerpo dice, pues ahora es cuando y ni modo, o sea, no importa, no importa. Por ejemplo, digo, hay muchas personas con disautonomía, sobre todo en niños que, por ejemplo, cuando están en un avión se hacen pipí en el asiento. ¿Por qué? Porque se marean, la vejiga desaloja y el niño se desmaya. O sea, son cosas que pasan involuntariamente y a cualquier persona con disautonomía nos puede pasar, ¿no? En cualquier momento, ¿no? Y no es epilepsia, sino disautonomía. Entonces, uno es que entendamos perfectamente cómo funciona nuestro cuerpo y cómo funciona el sistema nervioso. Cuando entendemos eso, la verdad, lo primero que tenemos que hacer con la disautonomía es perderle el miedo, quitarle el miedo a la disautonomía y quitarte la incertidumbre. Entonces, ¿qué hacemos en terapia ocupacional? Tratamos de quitar ese miedo y esa incertidumbre a través de un análisis de la persona, de todas las actividades que hace la persona, desde que se duerme hasta que se duerme al día siguiente. O sea, así, tal cual, ¿no? Y qué actividades, o sea, por ejemplo, con una persona con disautonomía hago esto de toda la semana, no de un solo día, sino de toda la semana. ¿Por qué? Porque las personas con disautonomía lo requerimos, porque no son las mismas actividades físicas que haces los lunes a las que haces los martes y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué se confunde o por qué te tienen que decir que es como una persona con autismo? Simplemente nada más por las rutinas. ¿Por qué? Porque yo considero que sí somos de rutinas, que dependiendo de tu disautonomía, por ejemplo, la mía, pues sí me afecta a todos los órganos. Entonces, por ejemplo, yo no me puedo malpasar 10 minutos porque me vomito o me mareo o me está dando el presíncope o ya perdí el color, ¿no? Entonces, sí o sí tengo que ser muy puntual con mis comidas, esté donde esté o esté de vacaciones, yo tengo que cargar comida y se acabó, ¿no? Yo ya sé que eso a mí me afecta. Por ejemplo, si a mí me gusta mucho manejar y para mí ha sido un reto manejar. Entonces yo dije, tengo que lograr hacerlo y a ver qué adecuaciones me pongo. Entonces, pues así, a veces puedo manejar distancias largas y cuando no puedo, pues me voy parando. Me orillo hasta que me siento mejor, me paro y ejercicios y vuelvo a manejar, ¿sabes? Porque cuando quieres ser autónomo tienes que buscar un sinfín de cosas para poder contrarrestar síntomas. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que sí podemos contrarrestar síntomas utilizando el mismo sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque hay sentidos que los tenemos hipersensibles y otros sentidos que no los tenemos hipersensibles. Entonces, los
que no los tenemos hipersensibles ayudan y aportan a los que sí para perder sensibilidad y que el sistema nervioso funcione más lento y contrarrestar al sistema autónomo a tus órganos. Eso se puede hacer. Con terapia de integración sensorial sí se puede hacer. Todo esto es maravilloso, Dani, y qué hubiera dado yo de saber todo esto hace 6 años, ¿verdad? Pero, como ya saben la historia, a mí me tocó aprender para enseñar, y es parte de lo que hacemos, y es algo que le agradezco mucho a Erika, porque ella, cuando llegué, fue como, no sé nada de la isotomía, nunca la había escuchado, pero voy a estudiar y voy a hacer todo lo posible por adaptarme, y ella, aunque es fisioterapeuta, también hace como de terapeuta ocupacional y de mejor amiga, psicóloga y demás, y hicimos eso, justo, crear un diario de síntomas y así fue como yo aprendí que el calor me detonaba crisis, que no puedo comer pasta, que si no me pongo calcetas de compresión no voy a poder estar de pie. Todo eso que va influyendo y que tú dirías, pero ¿qué tiene que ver que pasó un pájaro al lado de mí? Pues que como no lo viste, se espantó, tu sistema ya entró en alerta. Me pasa a mí cuando mi mamá llegaba a prender la licuadora sin avisarme y a los minutos yo estaba así en crisis y era como, ¿qué pedo si estoy aquí sentada, no? Y entonces entendí que los sonidos a mí, Mariana, me detonan cosas. Yo me puedo desmayar por escuchar sonidos fuertes. Entonces, es maravilloso el poder aprender sobre nuestro cuerpo y sobre cómo nos lo explicas, porque es una forma sencilla de entender algo tan complejo y tan complicado que involucra tantas cosas. Espero que no se corte esta entrevista por el tiempo. La verdad es que no sé bien cuántos minutitos tenemos. Yo creo como unos 5 o 10. Pero les voy a dejar las redes de Dani. Siempre se queda guardado el like por si no lo veo desde el principio. Apenas estamos construyendo su página de terapia ocupacional, pero le vamos a ayudar a alimentarla para que crezca mucho y para que se puedan acercar a ella, porque creo que la terapia ocupacional es una de esas virtudes que se pueden dar online, que puedes con una plática tal vez hacer construir mucho sin necesidad de tener al paciente en físico. Y pues qué mejor tener este apoyo de un experto que lo vive, que lo entiende y que lo ha estudiado muchísimo tiempo. Tengo 2 preguntas para ti. Cuando tuviste el incidente de esta parálisis que viviste, ¿te quedaron secuelas a nivel de nervios como alguna neuropatía, alguna cosa de ese estilo? Mira, he luchado mucho contra la neuropatía, pero sí, tengo más calambres de los que vivía antes. Antes no tenía calambres en el miembro superior y ahora los tengo. Tengo que hacer otros ejercicios. No puedo, antes me gustaba hacer yoga parado de manos, telas. Lo dejé de hacer porque utilizamos mucho la parte del cuello. Entonces, cuando esto se me tensa, se me inflama el nervio y yo me desconecto. Okay. Síncope así, rápido. ¿Por qué? Porque se inflama el nervio, toca mi lesión y bye, ¿no? Entonces sí me quedé con secuelas. Afortunadamente, la verdad sí me forcé mucho en los ejercicios y sigo haciendo ejercicios porque es algo que tengo que mejorar el cuello, pero sí, me quedé con secuelas como bastantes. Sí. Dolores, precisamente casi todos dolores. Eso está súper padre porque me da mucho gusto cuando le pierden el miedo a moverse, porque sé perfecto esta sensación de tener que empezar de nuevo y de nuevo y de nuevo. Cuando yo llegué con Erika no podía estar de pie ni caminaba, era como Bambi. Y pues ahora ya saben ustedes que corro por el mundo. Un día correremos juntas, Dani, tenemos eso pendiente. Y por acá nos ponen que estaría padre hacer lives con especialistas y pacientes dando testimonios. Sí, es justo lo que buscamos, casi cada semana o una vez cada 15 días. Tenemos diferentes entrevistas, se van guardando en nuestros lives por si quieren entrar a verlos. Es una cuenta que está abierta para cualquiera que quiera contar su historia. También tenemos algunos foros donde no son públicos, que les dé también más apertura a los pacientes a contar ciertas cosas que a lo mejor les avergüenza y que yo ahora les puedo compartir que han salido, pero en el anonimato, como por ejemplo que muchas personas con disautonomía cuando vamos al baño, específicamente mujeres o hombres cuando están sentados, después no se pueden levantar porque dejan de sentir las piernas por la postura y que a lo mejor son preguntas o cosas como difíciles de comentar o de preocupar, o esto, el miedo de que un día te defeques o que bajo salgas del baño por no controlarlo. Ese es uno de mis miedos más grandes. Y cuando yo que tengo falla bueno, polineuropatía en la pierna y así, en cuanto empiezo a tener fallos en lumbares y así, mi fisio las ataca porque es como procurar
eso y que se mejore, ¿no? Y en cuanto a los testimonios, pues es una comunidad que, como les dijo Dani, se adapta mucho, crece todos los días y que no todos están preparados para contar su historia. Entonces, muchas veces lo hacemos a través de imágenes, contextos, porque se mantiene más el anonimato. Pero si tú nos estás viendo y tienes ganas de compartir tu historia, hazlo. No tienes que tener una profesión para hacerlo, no tienes que ser experto en disautonomía. Simplemente por vivir con eso, tu historia es importante. Tu historia nunca es igual a la de alguien más, aunque se parezca, y siempre va a haber otra persona que se va a identificar con lo que tú estás viviendo, aunque a lo mejor a ti no te pueda parecer como relevante o de admirar, o no sé, quitémonos de la cabeza que las personas con discapacidad tienen que ser guerreros o tienen que ser admirables o que son buenas personas. También hay personas con discapacidad que son una mierda. Entonces, solo somos personas con ciertas condiciones. Muchas gracias, Dani. Estoy muy feliz por hacer esto súper dinámico. Y déjenos también si les gustaría que hiciéramos un taller con Dani para desarrollar un poco más cómo podemos adaptar nuestra vida, cómo podemos hacer este diario, si a lo mejor aún no identificamos cosas, qué tanto detalle tenemos que tener al construirlo, porque eso es súper importante lo que les decía ella. Ningún día es igual, incluso nuestro lunes de esta semana no es igual al lunes de la siguiente, porque nuestras condiciones de nuestro cuerpo cambian y porque el clima cambió y porque la luna se movió. Y sí, o sea, si la luna está o no está, nos afecta. Yo tengo una teoría no comprobada de que la posición geográfica de nosotros en el mundo algo tiene que ver, porque a mí me sorprende que en Chile o en países que están muy al sur hay muchísimas personas con disautonomía. Entonces yo puedo jurar que pues su posición geográfica en la Tierra, en el universo y todo, hace que algo se detone más. Lo mismo pasa en Inglaterra, que está un poco, digamos, más alto, o en Canadá, Estados Unidos, la parte alta. Entonces, eh, hagamos eso, está muy padre lo del taller. En cuanto Dani diga que sí, nosotros lo lanzamos sin Bueno, problema. yo le tengo una sorpresa porque la verdad no hay mucha información acerca de la disautonomía. Hay información técnica de cosas que a lo mejor a veces ni queremos saber, la verdad, por Sí, tiempos o por cosas que no sabemos, punto, ¿no? Yo les preparé un ensayo, la verdad, y sí me gustaría compartírselos porque les hice a grandes rasgos todo lo que nos puede afectar en la vida cotidiana, paso a paso, y cosas que wow, pueden estar, pero sí tengo que ser muy clara, depende, eso cada uno lo va a saber para qué te va a ayudar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no sé el tipo de disautonomía que tiene cada uno. Yo sé mi tipo de disautonomía y la verdad, por mis 25 síntomas me basé. Entonces me basé en hacer estas actividades, ¿no? Que es lo que yo hago para mí. ok, Entonces, yo se lo puedo pasar o podemos hacer otro live o podemos hacer un taller por Zoom como ustedes quieran, nos ponemos de acuerdo y para que yo se los pueda compartir, porque sí necesito al menos una hora, de una hora a hora y media, para explicarles todo, tanto bien. ejercicios como técnicas, etcétera. Lo tendríamos que hacer en otra plataforma, porque los live de Instagram se cortan a la hora. Entonces, lancemos la convocatoria para el taller, lo hacemos de forma privada y de cualquier manera les compartimos algunos spots en nuestras historias para que los que no puedan participar o verlo por cualquier tema tengan ahí pequeñas recomendaciones. Pues te dejo los últimos minutos para que te despidas, Dani, antes de que nos corten. Y muchas gracias por aportar tanto, por contar tu historia y por animarte a estar en esta entrevista con nosotros. No, pues yo estoy encantada, fascinada. La verdad, yo desde hace muchos años he querido hacer algo con la disautonomía y la verdad muy mal no me he atrevido porque para mí es un tema muy delicado, para mí personalmente. Es la primera vez que cuento mi historia con las personas, la verdad, o sea, con otras personas que no me conocen. La verdad lo comparto con mucho cariño y admiración por ti, Mariana, de que te admiro, la verdad, todo lo que haces por nosotros, ¿no? Por cada uno de nosotros. Y pues eso, que estoy agradecida, estoy emocionada y la verdad veo mucha necesidad en que tengan esto que la verdad con mucho cariño les preparé de una semana entera, de mucha investigación que he hecho, de todo lo que he leído y de todo lo poquito que sé de la terapia ocupacional. La verdad es algo que me gustaría entregarles. Ojalá sí cualquiera pueda acceder. Nos ponemos de acuerdo para dejarles el mail a donde nos tengamos que inscribir, pues para que se pueda dar este taller. Y nada, pues solamente decirles que pues que no se desanimen, la disautonomía es un padecimiento crónico
es algo que se puede contrarrestar, es algo que se puede controlar con muchísimas cosas, eh, en cualquier actividad cotidiana, que puedes llegar a hacer tu vida normal como tú quieras, porque aquí entre nos hay personas con disautonomía que no pueden tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces hay muchas cosas y muchos factores que le pueden afectar a una persona con disautonomía que hay que evaluar por terapia ocupacional y que se puede lograr con disciplina, con esfuerzo, sí, pero es de uno. Y si uno quiere, podemos lograr hacerlo. Mi disciplina, gran virtud, nos ayuda muchísimo. Y claro que sí, Doris, gracias a ustedes por estar aquí, por esperarnos con los problemas técnicos de hoy. Y en nuestro inbox está, recuerden que yo siempre estoy a un mensaje de distancia para que me digan, yo quiero contar mi historia, lo programamos y listo, este canal es para ustedes, esta cuenta es de ustedes y por ustedes. Muchas gracias, mis libélulas, por estar aquí y nos vemos pronto con la información para tomar este taller. Te quiero, Dani, gracias por todo. Bye.